Y los demás, si quieren prender la cámara y así los podemos ver, y como somos un poquitito, deberíamos caber. Ahí está Inés, bueno. Bien. Ahí que lo estamos grabando. Ahí estamos los que somos. Bueno, bienvenida a Janet, bienvenida que más se viene formando por ahí, uniendo. La Pauli que no la vemos hasta el momento. Bien. Súper. Don Rich. Bien. Entonces, si quieren, vamos siguiendo en orden en los capítulos, ¿no? Tal vez con el primer tema que trata Stan es las perspectivas culturales sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia. O sea, cómo en el fondo las prácticas rituales, espirituales, ancestrales incluían un acceso a otras dimensiones, ¿no? Que permiten justificar una cosmovisión. ¿Sí? Y de cierta forma en Occidente nunca accedemos a eso, por lo cual quedan como fuera del mapa, que se centra más bien en todo lo materialista, ¿no? Humanista, como lo medible, cuantificable, ¿no? Y cómo de alguna forma se complementan. Entonces ahí, si alguien quiere partir el diálogo por ahí, de impresiones, dudas, comentarios, críticas. ¿Lo que se le venga? Esa parte no sé si mucho que es como es breve, ¿no? Habla en el fondo haciendo ese contraste, como la ciencia a través de todos los instrumentos también se ha centrado tan profundamente en el estudio del universo y desde la partícula hasta el universo, ¿no? Sin embargo, este otro aspecto de la realidad se les ha quedado bastante fuera, ¿no? Y cómo eso modifica nuestra visión. Yo creo que eso es como la primera entrada que habla, ¿no? Y después pasas a la segunda parte, que habla sobre los estados holotrópicos y la naturaleza de la realidad. Ay, yo creo que como que la primera parte, cada vez que lo leo, me vuelve como a venir esto de lo fuerte que tenemos, incluso inconscientemente, incorporado esta visión newtoniana y monista, que también nos pasa por ahí cuando hablamos mismo de las experiencias holotrópicas, que, que bueno, que no es que está la sociedad como que es común, ¿no? Entonces, es como si estuviéramos chipeados, ¿no? Y cada vez que lo leo también me vuelve, ¿no? Como que ese chip se me cambia un poquitito más, porque no sé cómo explicarlo, pero de alguna manera, por más que vivimos las experiencias, eso sigue estando dentro nuestro. ¿Se entiende lo que estaba como contando? A mí lo que me llamó la atención de la primera parte que me gustó fue cuando da a entender, por ejemplo, para las distintas religiones, que, no sé, el viaje a Mahoma, el tema de Jesús y todo lo demás, que las religiones como que lo ven que es de ellos y porque él es mágico y místico y sagrado, y cuando él lo abre a que no necesariamente iba por ese camino, sino que también se podía expandir desde el punto de vista de un despertar espiritual, no relacionado solo a la religión, ¿cachai? Sino que todos podemos acceder a eso, ¿cachai? Esa parte Como otra experiencia visionaria. Claro, Como buena claro, eso, ¿no? claro, no es Tenemos porque múltiples. él, claro. Esa parte la encontré, me gustó. Sí, y un poco lo que yo decía con esto de la visión tan newtoniana o monista que tenemos, viene como con eso, ¿no? Como que la religión también, esas historias que nos cuentan a nosotros nos queda como si fuera un cuento o algo místico. Cuando en realidad, si lo ves desde una experiencia holotrópica, es súper entendible que le puede pasar a cualquiera y que no era bueno, más allá de que ninguno de nosotros es ni Buda, ni Mahoma, ni Jesús en estos momentos, pero
pero es como que se entiende distinto, ¿no? Como que no queda como un cuento de algo allá diferente a nosotros. Eso también me vino como muy presente al leerlo. Yo quería comentar algo que a propósito, estaba leyendo un libro de otro autor, y habla justamente de como el constructo cultural pero referido al monoteísmo. El monoteísmo comparando, bueno, él habla de los dioses de la India, dioses y mitos de la India, y ahí va haciendo como el contraste con el monoteísmo. Y finalmente, como así, de forma muy superficial, habla de que el monoteísmo es una especie de recopilación de experiencias místicas y religiosas del pasado, y en las cuales se le ha dado como una connotación muy folclórica para poder mantenerse como en la superficie, y poder como llegar em, como, no sé si el dominio, pero a estar en, como en el gobierno finalmente de masas, pues está tiene mucho que ver con la parte administrativa y no con experiencias reales como espirituales o trascendentes. Y también un poco, bueno, referido a lo mismo, como al aspecto cultural que nosotros tenemos. eh, ha sido un constructo que se ha ido haciendo desde la época, bueno, cristiana, desde Jesús hasta nuestros días, y se ha construido capa por capa de conocimiento, y ese conocimiento como que socialmente aceptado, eh, científicamente probable, es como la única forma que está dentro de los parámetros que se esperan. Entonces, todo lo que queda afuera va quedando, eh, todo lo que está fuera de eso, como el imaginario o lo mítico, va quedando fuera y descartado por no ser científicamente probable. Entonces, eso me parecía muy parecido a lo que entra hablando Stan en el libro. El libro que estaba leyendo era Dioses y mitos de la India, de Alain Danilou. Sí, total, ¿no? Claro, Y es creo que eso, como, eso es un poco similar a lo que están ahora, la diferencia primero entre lo espiritual y lo religioso, por un lado, Mm. ¿no? claro, Como claro, finalmente una parte mitológica se toma como algo concreto, literal, y se nos olvida que nuestro mito es uno de chorrocientos mitos en el mundo, y claro, que si hubiera sido un segundo después creeríamos otro, que sería que obvio que es ese, ¿no? Y como claro, quita un poco como dices tú, termina una explicación superficial para mantener un control a través del tiempo, de cierta forma, ¿no? Y lo claro, espiritual, como bien dice Stan, se va como a las tradiciones místicas, básicamente, ¿no? claro. Tiene experiencia de primera mano de aquellos, los demás es como que te puedo creer, pero como que no. Ya Sí, termina, ¿no? Como dice Stan, las religiones muchas veces se toman como una posición bastante mundana, ¿no? Donde se vuelve una búsqueda de control, de poder, económica, que pierde esa esencia, ese magma vivo de la experiencia espiritual, ¿no? claro. Ta- También es como curioso lo que él dice de que Ahora dice, es extraño porque se acepta, bueno, él hablaba de que los psiquiatras vigentes dicen que los profetas o las personas religiosas importantes que han creado las religiones, donde han salido las tendencias religiosas, han sufrido de esquizofrenia o padecimientos de ese tipo. Y que es curioso también que si fuera así, cómo eso influye o impacta en la persona a un nivel tal que es posible creer y acercarse y no cuestionar más allá, y a nivel masivo, pues. Entonces, también creo que ese es un punto bien, bien crítico de si fuese un padecimiento esquizofrénico o no sé, alguna desviación mental, lo que vivieron estas personas,
¿por qué a todos de cierta forma nos llega, nos afecta a la sociedad, no se lo cuestiona y lo sigue a través del todo el tiempo, de todos los siglos? Bueno, ciertamente hay gente que se lo va cuestionando y son los que van rebatiendo un poco, que van haciendo investigación científica, eh, um, pero sin embargo la sociedad completa sigue una... Es como que siguieran, pero yo creo que de alguna forma les llega sin saber, sin ser conscientes, pero claro, es algo que llega, po. No sé, doy el ejemplo muy cercano de mi abuelita, que ella es muy religiosa, a ojos cerrados, eh, muy religiosa de siempre, toda la vida, cree en la Virgen, en todas las cosas, las figuras católicas. Nunca un cuestionamiento. Y yo creo que ella tenía una fe real, una fe muy... pero nunca un cuestionamiento. Y eso creo que pasa a nivel masivo. Es curioso que sea de esa manera. Y ahí, claro, hace mucho sentido lo que se escribe de que tiene un fin mucho más administrativo, social, que un fin como de entregar una experiencia o que la gente pueda experimentar la espiritualidad de un punto de vista como más real, más verdadero, prístino, no sé si... ¿Qué piensan sobre eso ustedes? A mí una de las Sí, cosas que también me dio como, me hace un poco sentido cuando el Ricardo habla del tema, cuando Groff se refiere al tema de la esquizofrenia o de que pudiera haber algún otro tema mental, me hizo relación con el libro de la Cristina, ese de plenitud, de la Cristina Groff, cuando ella habla que en el fondo en la adicción, el fondo es buscar algo que la persona siente que lo conecta con algo más allá, con algo más espiritual, que después se desvía en el medio de otro cuento, pero en el fondo es la búsqueda de, ¿cachai? sí. O sea, sí, yo diría que el ladito conciliativo de todo esto es que, claro, finalmente son experiencias visionarias de contacto con el misterio de la conciencia creativa cósmica, del misterio de la creación, ¿no? Y la forma que tome, si la entendemos de esa forma, no nos debería amenazar que a uno le guste adorar al sol, que otro lo encuentre en María, y Claro, cada forma puede ser válida también, ¿no? Pero también no vamos a creer que el que cree en María tiene que ir a matar al que adora al sol, no tiene que poder verlo, no es perspectiva un poquito más amplia. Y en ese sentido, unirlo con lo que decías tú, Ricardo, y claro, uno siempre encuentra que monoteísmo, obvio, los demás como brutos, claro, pero cuando tú tienes politeísmo también tienes con muchas caras del misterio también, ¿no? claro. Entonces revela otras formas. Y el monoteísmo yo creo que una cosa es como en cuanto a la unidad, en la base, la unidad de la creación, pero otra ya pasando como a lo teísta personal de mi Dios, ¿no? Como Jehová mi Dios, y pasa como a veces hacia ese lado, ¿no? Claro. Yo creo que en la esencia, por ejemplo, como decías tu abuela, probablemente tu abuela, la cantidad de energía positiva que ella canaliza a través de María o el que otro puede canalizar a través de Shiva o lo que sea, puede ser súper valioso igual, ¿no? O sea, lo que te digo es que hay Claro. espiritualidad dentro de la religión, pero también hay claramente espiritualidad fuera de la religión. Y hay gente religiosa, y yo he conocido, ¿no? Yo traje una hermanita de la caridad, que era pero un tesoro de la vida, o sea, qué manera de hacer cosas buenas por la gente todo el día, todo el tiempo, ella era madre superior, todo el tiempo, ¿no? Entonces uno quiso comparar con eso, es tremendo. Y también hay gente que dentro de la religión obviamente ya tiene ahí espiritual, bien confundido, ¿no? Entonces cosas como que se mezclan. Sí, sí. Como que en la base siempre en las distintas religiones hay como experiencias místicas que están de base allí. Pero a medida que va pasando el tiempo, es como que la experiencia mística va quedando cada vez más atrasito también, ¿no? Porque como que las personas no van ellas mismas renovando, teniendo sus propias experiencias, sino que simplemente van siguiendo esta, ¿no? Como que hay alguien que encontró y yo sigo a ese que encontró, pero no tengo mi propia búsqueda. Y ahí es donde yo siento que es como que se pierde la conexión como original, ¿no? Como más realmente espiritual y se termina transformando en una especie como de rutina eh, espiritual. Y luego se termina transformando también en una cosa como fundamentalista, ¿no? Porque hay gente que es como súper intolerante con respecto de las creencias de otros. Hoy ya como que entra en la dinámica de que la institución se va validando a sí misma, más allá de como la idea o la experiencia original, una vez que se institucionaliza o se formaliza,
ya como que entra en toda la mecánica de mantener una estructura. Entonces ya es como nosotros versus los demás, aquí versus allá. Y empieza a aparecer A mí todo, me pasa, ¿no? perdón, me pasa algo que es como que al mismo tiempo lo acepto como si fuera el viaje, como que es el viaje de la conciencia, no sé cómo decirlo. Como que el mismo proceso de evolución de la conciencia nos va llevando a partir desde ese lugar que es como que en algún punto es infantil, sea tanto en una religión monoteísta como politeísta, puede pasar lo mismo, ¿no? Que, o sea, veo todos los dioses e igualmente los sigo viendo como un cuento, o como la parte más, no sé, como real, en lugar de ver como la energía arquetípica o el mito que se está contando a través de eso. Digo, puede ser tanto en una como en otra. Y esto, ¿no? Como para mí es como parte del viaje de la conciencia, en donde en algún punto se queda pegado en la forma, en lugar de ver la parte profunda, y después puede estar como más la conexión más profunda, pero es como de a capas, no sé cómo expresarlo, ¿no? Y en esta aceptación bueno, de que está bien, y esto que decía Javi, dentro de la religión hay espiritualidad y también te podés quedar pegado en como la parte más administrativa. Claro, claro. A mí es algo que siempre me impresiona mucho de Stan. Y es como un bálsamo leerlo siempre, ¿no? Porque él, pese a que lleva 60 años estudiando, aprendiendo, experimentando, etcétera, como que nunca se queda, nunca cierra el camino, como que siempre mantiene abierta la perspectiva de que podrían haber otras cosas, podrían haber más cosas, esto se podría leer de otras maneras también. Y ahí es donde a mí me da como cierta esperanza, ¿no? De que en el fondo, en la medida que uno atraviesa y atraviesa, como que la mente no se va cerrando, no se va anquilosando, no se va endureciendo, sino que al contrario se va volviendo más flexible, ojalá, ¿no? Entonces como que ya no tenemos la sensación de que llegué, sino que tengo la sensación de que estoy permanentemente transitando, ¿no? Y por lo tanto siempre hay algo más allá que puede sorprenderme nuevamente. Sí. Yo quisiera decir algo. Creo que hablando un poquito del tema judeo-cristiano y a veces hablando específicamente del catolicismo. Creo que, por un lado, en la enseñanza, a veces, digamos, sí se separó mucho, como quien dice, la divinidad es como que hubiera estado tan muy arriba, entonces es como que iba a ser inalcanzable, ¿ya? Pero eso depende también incluso un poco de las escuelas, así como la psicología, ¿no es cierto? La psicología tiene muchas escuelas, en el cristianismo también tienes, digamos, algunas ramas, en el catolicismo igual. Entonces, pero en cambio hay otras, digamos, de lo que yo conozco, por ejemplo, hay otras personas que te llaman a la santidad y también a veces por lo que yo creo que también son paradigmas y son creencias negativas y limitantes que cada persona se va haciendo o también la estructura de alguna manera va manteniendo. Entonces parece que fuera completamente inalcanzable. Y lo que a ratos creo que falta es justamente el camino, ¿no es cierto? Y yo creo, bueno, yo digo por mí, y el camino, como alguien decía, es como que vas encontrando de acuerdo a tu propio proceso. Pero creo que sí falta el enseñar, digamos, el enseñar que existe un camino que es paulatino y que esto de ser santo, entre comillas, o la parte tan mística que también nos explica en este capítulo Grof, porque de todas maneras, como dice Grof, ¿no? O sea, la creencia judeo-cristiana te da muchos relatos de experiencias holotrópicas, sino que como que hubo mucho esa división. Entonces creo que a veces como que solamente no hemos entendido que nos dejaron, como quien dice, a veces te dejan solo enseñanza, otra gente te transmite realmente la vida y creo que ese es un poco el asunto, ¿no? O sea, cuando te enseñan realmente a alguien que vive algo, entonces como que te deja también esa vivencia. Y con esa vivencia
de alguna forma como que dispara en uno mismo. Es bueno el seguir el camino, el buscar. Es como que te hicieron oler algo, pero dices, ¿y qué fue? ¿Qué fue? Entonces sigues, ¿no? No, pero bueno, todo va a empezar también con la experiencia propia, creo yo. Esa es una de las cosas. También tengo una pregunta, Javier, porque Grof dice que a través de los estados holotrópicos dice que se podrían también divisar ciertas enfermedades. Y mi pregunta era, ¿sí? ¿Se podría qué, perdón? Que, bueno, en una parte del texto que estábamos leyendo, ¿Sí? entonces decía que a través de los estados holotrópicos podríamos diferenciar o ver, analizar no analizar, sino descubrir algunas enfermedades. Y mi pregunta era, ¿qué enfermedades y cómo se llega a esa conclusión desde los estados holotrópicos? Eso ya no me quedó claro. Yo me imagino que está hablando del chamanismo y cómo los chamanes usan las medicinas, los estados holotrópicos para diagnosticar y sanar. Ah, ya, chévere. Por ejemplo. Sí, porque Sí, yo recuerdo que creo que cuando leí se me asoció a algo que en realidad vi en otra formación y que creo que también lo hablamos en algún momento en el módulo de Bodywork, que viste que hay veces que nosotros sanamos bloqueos o se libera energía que está en el cuerpo, que podría llegar a transformarse tal vez en una enfermedad en el futuro. O sea, que como se limpia el campo, no somos únicamente como el cuerpo biológico, sino que se libera también energía que puede estar en el campo y que podría llegar a generar algo en el futuro. Yo lo asocié como a eso también. Bloqueos bioenergéticos, psicoemocionales, corporales, Claro. ¿no? Somáticos, o sea, que esta energía es el cuerpo, ¿no? Es energía que sostiene, finalmente el final es Kundalini, es prana, fluyendo por el organismo que está bloqueado en diferentes bloqueos también, ¿no? A eso se refiere, y por eso, claro, como bien dices, como la importancia que tiene el desbloqueo energético en el tratamiento de diferentes problemas emocionales, todo, ¿no? Porque la emoción, la pena, el bloqueo, es toda energía. Entonces, como se abre un canalete y se abre, o se abre el proceso, cada estancamiento que te libera bloqueos físicos también, ¿no? Por eso es la curación, lo psicosomático, lo emocional, lo corporal, es un paquetillo que es lo que trabajan, y por eso dice que a veces la reflexión atrópica también puede tener influencia, y se ha visto en ciertas cosas físicas. ¿Lo puede garantizar? No, pero algunas cosas que vale la pena probar, sí. ¿No? Todo lo que sea bloqueo energético, que como bien dice Brenda, es sacarlo todo de cultivo para que después aparezcan diferentes enfermedades. Entonces, hay un aspecto preventivo también o sea, se sabe que a más estrés, peor estamos. Como dice Stan, mientras más estás metido en un códex negativo, no solo ves el mundo peor, te sientes peor, te relacionas menos, pero también te enfermas más, literalmente. Y esto lo te prueba la psiconeuroinmunología, ¿no? Entonces, en ese aspecto de curación físico, emocional, racional, yo creo que se refiere a eso, ¿no? Y la tremenda importancia que tienen los estados holotrópicos en ese sentido, tanto con la respiración como con toda la investigación psicodélica, que va a revelar las bondades, que ya está revelando, las tremendas bondades de los estados holotrópicos en todos estos diferentes temas. Digo. Gracias. Yo tengo una pregunta, pero no sé cómo plantearla. Acompañando a alguien, me va relatando sus síntomas y estaba haciendo un cuadro de pánico, ¿no? Un ataque de pánico, y parecía como que estaba pasando porque era gradual, entonces parecía que estaba pasando como por las matrices. Entonces, mi pregunta es si en el día a día, en los sucesos, en los eventos que se presentan, hay un símile con esto, con como ir pasando de una matriz a otra, y si fuera así, la pregunta es si fuera ese el caso, es si buscar una resolución
darle una salida. Si no puede respirar, o sea, en ese momento no puede practicar dadas las circunstancias, no puede asistir nadie la puede asistir físicamente. Entonces, si tiene que buscar eso, una salida física como tipo sí, bioenergética o entregarse pareciera como entregarse a ese morir, como porque siente que la asfixia, ¿no? Siente la asfixia y que se va a asfixiar y que se va a ahogar, ¿no? Que se puede morir. Sí, eso también sería como pasar por entre comillas, como por las matrices y también sí sería también visto como cierta situación transpersonal, dado que comienzan como a aparecerle ideas paranoicas, ¿no? Como imágenes de muerte, no sé. No sé si se entendió la pregunta, pero no sé cómo formularla. Sí. ¿Qué dicen los chiquillos? ¿Perdón? ¿Qué dicen ustedes? Yo por lo menos en mi experiencia... Yo creo que un punto importante es que pueda tener un contexto para entender qué es lo que está viviendo. Porque si tiene todas esas emociones o esas imágenes o lo que le va apareciendo, pero no tiene cómo encuadrarlo dentro de su proceso, es mucho más difícil. No sé en qué estado está la persona, ¿no? Pero creo que hay un gran paso de este entendimiento del modelo de Grof. Por lo menos es como que te da una base para además hacer el proceso. ¿Se entiende lo que dije? Sí, sí. Yo, por ejemplo, desde mi propia experiencia personal y también en trabajo con otras personas, me he dado cuenta que hay ciertos estados que efectivamente me da la sensación, y creo que eso es así, digamos, tienen sintonía con la dinámica de ciertas matrices perinatales. Entonces, cuando la persona está como con estados angustiosos, eso claramente está asociado con, y como que se debe venir a la psique muy como toda la emoción y la fisiología, digamos, que es propia de la matriz 2, por ejemplo. Y yo generalmente lo que hago es como la recomendación de la respiración holotrópica cuando uno está en un taller, que es como eso que está pasando, métete ahí, digamos, es como, y si es miedo que se transforme en terror y hasta el otro lado, digamos, como... y en ese sentido siento que lo que dice Brenda es como una clave muy importante cuando uno trabaja con otro que a lo mejor no tiene las experiencias que ha tenido uno, ¿no? Y es como contextualizarlo, ¿no? Y ponerle, digamos, como decirle que no se está volviendo loco, que no se está muriendo, sino que está atravesando por un proceso. Y que a lo mejor, claro, va a ser duro, va a ser complejo en algún momento, va a ser difícil quizás en un momento, pero entregarle la garantía que tiene uno a través de los propios procesos, ¿no? Y es de que al otro lado hay luz, y que va a ser estrecho, va a ser apretado, el túnel a lo mejor va a ser largo quizás tal vez, pero al otro lado hay luz, siempre, todo el rato. ¿Sí? Como que... Y eso a uno le permite descansar también, le permite cierto grado de liberación. Porque yo creo que una de las cosas que hacen más complejas a veces estos procesos, por un lado, es el desconocimiento, pero por otro lado también es el miedo a la muerte, el miedo de que uno o está muy enfermo o está muy trastornado, ¿no? Como esta fantasía de que ya no vamos a salir más de aquí. Cuando desde afuera una persona te entrega de alguna forma el conocimiento, el contexto, este marco, digamos, en el que esto que te está pasando es normal, y de hecho qué bueno que te está pasando aunque sea difícil, entonces eso cambia radicalmente el cómo se experimenta lo que está sucediendo. Yo quisiera decir algo. A veces sí ha pasado que, y justamente ahora yo atendí a una persona, hemos venido ya trabajando un tiempito, ya yo trabajo con MDR, o sea, digamos, estoy haciendo teletrabajo, y claro, la persona dice, ya no me quiero dormir, dice, porque yo cuando empiezo, dice que ve como unos animalitos de alguna cosa, como que le quieren comer o cosas así. Entonces, claro, ahora estaba así, pero súper angustiada, literalmente, y dice, no, es que yo tengo miedo, ya no me quiero dormir, yo no sé qué voy a hacer, lo que estoy haciendo con usted me parece que
es como quien dice, como que le iba a rebasar lo que ella está pasando. Entonces, cuando yo digamos, porque cuando te pasa eso en consulta, ¿qué hacer? Bueno, yo lo que hago ahora, por ejemplo, lo que hice es más bien llevarla a un lugar más seguro, instalar un lugar seguro, donde ella pueda, como quien dice, estar más tranquila. Y por otro lado, como comparto mucho lo que dice Noelia, es explicarle a la persona, es explicarle que está haciendo un proceso, que todo esto, ¿no? Entonces, después de explicarle, claro, ella ya se quedó más tranquila. Y lo mejor para esta persona sería que algún rato pase un taller, digamos, si es que, como quien dice, para que haga todo de golpe, ¿no? Pero también mucho influye, creo que la idiosincrasia de la gente a ratos, que no siempre está ni abierta, ni... porque esta persona ya tiene bastante, digamos, casi 70 años. Entonces, como que me toca trabajarle un poquito más. Pero uno de los sentimientos más complejos, me parece a mí, y que yo también he pasado en las respiraciones, es el miedo. Y ese miedo como de esa persecución que poco más y parece que ya te, no sé, te mueres. Bueno, es feísimo. Pero el momento en que pasas de eso, claro, siempre hay luz después del túnel. Pero nadie está yo creo que también en nuestra cultura, o sea, no estamos preparados y no tenemos un buen umbral de dolor y ahora mucho menos la gente no quiere, poco más la terapia quiere que todo sea, pero súper relax y que jamás va a sentir nada fuera de lo hermoso, de lo lindo, ¿no? Entonces, como que sí toca prevenirles a los pacientes que tienen que, pero yo siempre les prevengo que a veces la cosa no es bonita, ¿no? Que puede ser bien fea, pero vale la pena. Eso te diría. Hola. Para mí es muy... Hola. Los saludo con un abracito y un abracito eclipsado. Me parece muy importante lo que dice Gisela, porque pues nos lleva a plantearnos nosotros qué haríamos, ¿no? Lo primero que pienso yo es que para mí me llega muy fuerte la idea de una emergencia espiritual. O sea, que si yo puedo ver cuál es el problema directo que hay en esa persona, en mi paciente o en la persona que me está consultando, creo que es un inicio muy importante, porque si tú puedes enmarcar un qué hacer en el tema de la emergencia, creo que esa persona está viviendo una emergencia espiritual, ¿sí? Pero entonces para eso tendríamos que hablar con la persona y yo pienso, estoy de acuerdo con lo de la contextualización, pero sobre todo en mí como facilitadora o en mí como terapeuta, contextualizarme en relación con la persona, cómo está y realmente ver si es eso lo que le pasa y con base en eso, pues a proceder a un trabajo con estados holotrópicos y directamente pues con la respiración. Me parece importante que si uno no tiene, digamos, en un momento dado, no siente el alcance de uno para poder agenciar eso, o la persona no está dispuesta para eso, podría darle unas opciones con otras personas o de todas maneras sí invitarla a que debe hacer un trabajo, porque si no se le puede salir de las manos, ¿sí? Mientras que si puede trabajar en un espacio contenido, con respiración, pues creo que sería lo adecuado. En ese caso, si está certificada en respiración holotrópica, pues hacer procesos de sesiones con él, con la persona, más que hablar o más que cualquier otra cosa y trabajarlo ahí. Y si no, entonces remitirlo a otra persona que ya esté certificada para que pueda hacer el proceso bien. Creo que antes que nada hay que mirar qué es lo que pasa y qué le pasa a la otra persona. Y en el marco de la psicología transpersonal habría que ubicar en qué ámbito se encuentra y en qué momento, ¿no? Con base en eso también uno se tiene que mirar, eso me parece lo más adecuado, digamos, lo más súper de lo transpersonal, es que no solamente hace una mirada hacia una persona que se presenta con una sintomatología
X, Y o Z, sino que la mirada también es hacia uno mismo. Y en esa mirada hacia uno mismo uno tiene que primero contextualizarse con la persona y en ese diálogo descubrir qué es lo que le está pasando. Yo diría aquí desde mi ojo, desde la cocina, como dicen los indígenas, yo diría que tiene una emergencia espiritual y habría que trabajar en consonancia con eso. Procesar con él, dialogar y saber si eso es lo que le pasa, eso es lo que está haciendo. Porque si está en un ámbito realmente de una psicosis súper fuerte o si tiene un proceso ya más allá de eso y es grave y no se puede atender en un proceso, como decía Grof, no tenemos las condiciones para darle un seguimiento permanente y eso, pues habría que mirar, ¿no? O sea, el diagnóstico es fundamental. De repente, para redondear nomás, Gisela, te diría que, claro, si hay síntomas, muy probablemente está sentado en un códex, que es lo que sostiene ese síntoma, ¿no? Y la psicología grofiana, el modelo de la psique, la psicodinámica que plantea, y el método, da para trabajar con eso. Pero eso requiere, como bien dice Elena, un set y un setting, y ese set y setting no se da a través del computador. Y más si está con ideas y con miedo y tan así, está complejo, ¿no? Entonces, lamentablemente, claro, tendría que ser una cosa uno a uno, para poder tapar la olla, ¿no? Porque tapar la olla, cuando yo le estoy diciendo que estoy así, sola en la casa y se me está yendo me está escapando todo para todos lados, por ahí no da el contexto para hacerlo, pero que se podría, dado el contexto adecuado, ¿no? No sé si emergencia espiritual, lo que yo escuché puede ser todavía crisis de pánico, no, habría que ver, no hay que elementos hay claros ahí en emergencia espiritual, pero habría que hacer un diagnóstico y ver de qué estamos hablando, ¿no? Bien. Y después seguía el texto, ¿no? Y entraba hacia el mapa del inconsciente humano, básicamente, ¿no? ¿Sí? Y hablamos un poquito de los estados holotrópicos. ¿Quién quiere seguir o comentar por ahí qué les parece? De hecho, decía... Los estados. Bueno, me llamó, siempre escuchamos lo mismo, pero me gusta escuchar la Grof cuando vuelve a decir, cuando compara a los psiquiatras, no compara, sino comenta sobre los psiquiatras y en relación a las experiencias místicas, ¿sí? Entonces, esta concepción, a pesar de estar en el siglo XXI, creo que es tan real, como decía Grof, en el sentido de, o sea, para los psiquiatras una experiencia mística es solamente una enfermedad psicótica o con una etiología desconocida. Y eso siempre a mí me llama la atención, porque a veces a los psicólogos nos llega, cuando el psiquiatra a veces ya no sabe qué hacer y dice, bueno, es que ya no hay nada que hacer, entonces vayan al psicólogo. Por fin ahí llega el psicólogo. Pero es interesante cómo, yo creo que es interesante y lamentable ver cómo la psiquiatría todavía se cierra a entender cómo la psicología, y simple psicología, yo no hablo así de, ni siquiera de estados holotrópicos, sino de la psicología simple, la psicoterapia normalita, cómo puede adelantar a una persona. La semana pasada, bueno, yo estoy llevando el caso de una señora que estaba bastante medicada por depresión y esta cuestión. Entonces el psiquiatra le había dicho, oye, te veo muchísimo mejor, en 2 meses has mejorado bastantísimo. ¿Qué es lo que tú haces? Entonces lo único que he hecho son algunas sesiones de psicoterapia. Entonces creo que también a mí me llama mucho esto porque creo que los psicólogos también debemos empezar a dar como más voz y más, tal vez evidenciar un poco mejor el trabajo que la psicología hace y mucho más con los métodos que nosotros tenemos, porque creo que los psiquiatras, como todo, es romper ese paradigma que tienen sobre en 7 minutos le medico a mi paciente y le cobro el doble o el triple de una sesión en psicología. Creo que eso está dañando muchísimo. Entonces, siempre me llama la atención en ese aspecto. Y bueno, siguiendo esa partecita del texto, a mí me surgió otra pregunta. Porque yo digo, los psiquiatras piensan eso, entonces en la sociedad actual, digo, ¿qué es lo que a veces no nos deja tampoco
o qué está limitando que el ser humano siga buscando que haga esa búsqueda espiritual, ¿ya? Y no le confunda con un trastorno psíquico. Y la pregunta que surgió es, dice, ¿hasta qué punto, hoy por hoy, será que el uso o abuso de, por ejemplo, marihuana y otras drogas banalizan al mundo espiritual? ¿Y por qué o qué hace que el ser humano tienda, por cualquier razón, a separarse del camino espiritual legítimo? Porque es interesante ver, por ejemplo, cómo el ser humano siempre queremos separarnos de ese camino, siempre. Pero, esa es la pregunta que yo mientras leía surgió. Eso ¿Te quería ver. entendí bien, Pauli? ¿La marihuana te sacaría del camino espiritual verdadero y cómo es que se contamina la gente con aquello, más o menos? Lo que pasa es que Grove está hablando un poco de banalizar la parte espiritual. Entonces habla de los psiquiatras y todo eso. Entonces, lo que pasa es que cuando... Bueno, esta pregunta es como quien dice del común de la gente a ratos, ¿no? Porque, y sobre todo últimamente he estado así como más en contacto con más jóvenes y tal, entonces, bueno, a mí me surgió la pregunta, es una pregunta, ¿ya? Entonces, yo digo, el uso de drogas, que es ahora constante, es mucho más común. De alguna manera, digo, o sea, pienso yo, ¿no? Estas drogas, o sea, la gente a la larga cuando consume drogas es porque tiene un vacío espiritual profundo, ¿ya? Pero también como que ¿qué se podía decir? Esta situación real que la gente vive, no banaliza de alguna manera también esta parte espiritual. Pero más que eso, mi pregunta es, ¿por qué es que los seres humanos siempre queremos salirnos, ¿no? Puede ser ser psiquiatra, puede ser el ateísmo, puede ser el uso de cualquier cosa. ¿Por qué estamos tan empeñados en salirnos, en no buscar la espiritualidad? Y contextualizando en este momento de la historia, o sea, ¿por qué es que somos tan necios? Esa es la pregunta, no sé. Solamente mientras leía surgió esto. ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Me encantó la pregunta, porque me la vengo haciendo, pero digo, más allá de eso, muchas veces me pregunto, ¿cómo es que me desconecto? ¿No? ¿Cómo es que me desconecto de mi centro también? Y es como y esto que traía yo al principio, ¿no? Como si estuviéramos también programados, ¿no? Como que se activa una cosa y te sale el programa de la desconexión, ¿no? Exacto, por ahí. Y es eso, porque por un lado yo te escuchaba y yo decía, bueno, pero también, y sobre todo con lo que trae Grof, ¿no? Como, bueno, ese camino espiritual también en un punto nos pone, por ejemplo, frente a frente con la muerte. Y bueno, y hay que atravesarlo a eso. Y todos tenemos como esa fuerza interna, esa conexión fuerte espiritual como para atravesarlo. O sea, sí, pero no sé si estamos todos dispuestos, eso como por un lado, pero también me venía esto, ¿no? De ese chip que se activa, que nos desconecta, y también lo venía como percibiendo en esto de que muchas veces sentía, no sé, haber estado, por ejemplo, no sé, el fin de semana meditando, muy conectada conmigo misma, que después en la semana, cuando me encontraba con otras personas, como la otra persona estaba en otra sintonía, me sacaba de mi propia conexión. No sé si se llega a entender lo que quiero decir, pero digo, ¿sí? También el mundo como que nos llevaría a esa desconexión, y creo que es el mismo desafío, ¿no? Como que es el mismo desafío que trae la vida. Sí, yo sé. Sí, exactamente. Esa palabra, la desconexión, creo que la omití, ya, porque es verdad, o sea, siempre nos desconectamos. Y el momento que nos desconectamos, lógicamente, de nuestro propio yo, viene nuestro ego y de todas maneras es como que nos arma otro camino. Pero la vida es así, ¿ya? Pero es interesante cómo es tan fuerte a ratos esta situación. Entonces, tal vez ahí la solución sería aprender, no sé,
aprender nosotros y enseñar a la gente que te puedes desconectar. O sea, no es que sea nada ni bueno ni malo, sino que te desconectas. Y ese es, a veces tienes que estar desconectado también, ¿no? Para entender la conexión, tal vez. Gracias. Me aclaraste. Yo quería decir que no estoy muy de acuerdo en el que cuando decías que todos aquellos que se inician en las drogas es porque tienen un vacío existencial. Pero lo que sí creo es que de repente en el camino sí descubren que tenían el vacío existencial. Muchos, bueno, con los que he conocido, empezaron simplemente curiosidad cuando todo, entre comillas, marchaba muy bien, ¿no? Y cuando se dieron cuenta, ya no podían dejarlo. Sentían que una cosa llevaba a otra, ¿no? Y ahí, bueno, comenzaron a generarse un vacío existencial, ¿no? Que les llevó décadas incluso poder salir, ¿no? Y con respecto a lo otro de desconectarse, es mi propia experiencia, crecer con el discurso de yo soy pecador, divino solo es Dios, Jesús y el resto, sí, todos pecaminosos. Personalmente para mí ha sido difícil encontrar ese aspecto para trabajar en mí, la espiritualidad y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, porque el chip que tenía más bien metido era el de eso, de que era cualquier cosa menos espiritual o ni qué decir, divino, no estaba ni al alcance, ¿no? Entonces, más bien en el proceso ha sido incorporar este otro nuevo chip que nosotros somos, ¿no? Seres divinos que estamos pasando por una experiencia carnal, ¿no? Eso. Yo quiero hacer dos alcances que se me vienen, ¿no? Primero, finalmente nuestra relación con diferentes compuestos habla más de nosotros que del compuesto muchas veces, y depende de cómo tú lo veas. Entonces, si yo te pongo un poco de marihuana y tú quieres ver el demonio, es el demonio. Si tú ves un sacramento, es un sacramento. Si tú ves algo que ni siquiera te interesa, ni siquiera te interesa, ¿no? Entonces, como dices, tú le puedes ofrecer a una persona y le dices, mira, resulta que en África existe una planta, una raíz que se llama iboga, ¿no? Y se puede tomar y te pagan un viaje, tal y cual, así, ¿no? Le dice lo mismo a 10 personas y uno va a hacer lo que tenga que hacer para llegar a probarla porque es lo que necesita hacer. Otro va a salir corriendo y no te va a querer hablar nunca más, ¿no? Y toda la cosa entre medio. Pero estás hablando del iboga, estamos hablando de nuestro propio concepto de qué es puro, qué es impuro, qué es bueno y qué es la verdadera espiritualidad. En mi caso personal, sería un mentiroso si no te dijera que de las 100 experiencias espirituales más profundas de mi vida, probablemente 98 99 está bajo el uso de drogas, si esa es la palabra, que para mí son medicinas, ¿no? Porque yo me diré a los hongos, a la ayahuasca, más en un contexto sagrado, ¿no? Al LSD, al Buffalo Bills, etcétera, ¿no? Experiencias increíbles que son basadas, igual que de todos chamanes, místicos, el soma, el uso de cannabis, el origen del cristianismo, o sea, la experiencia espiritual, la experiencia enteógena, vienen de la mano desde siempre. Desde el lado que tú lo mires, por todos lados, ¿no? Desde los misterios de muerte y nacimiento, chamanismo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que esas dualidades también son cosas que es parte del judeo cristiano también, que está lo puro y lo impuro, ¿no? Y puro es bueno y lo otro es como... Y eso yo creo que va cambiando nuestra actitud a través del tiempo. Pero eso quería enlazar con esto de sentirnos desconectados, que es un tremendo tema. Porque realmente, como ser occidental moderno, muchos de nosotros vivimos alienados, separados, ¿de qué? Casi de todo. De la emoción, del cuerpo, de otras personas, de la naturaleza, del cosmos, de todo, básicamente, de otras especies, ¿no? O sea, en nuestro pequeño higuito mirándonos el ombligo mucho. Y la resolución a ese doloroso conflicto tiene que ver con expandir la identidad y poder entender lo que realmente somos, y no intelectual, sino que sentirlo. Y finalmente eso es lo que está por detrás
de todo el trabajo holotrópico, y es una regulación entre las capacidades hilotrópicas de la conciencia y holotrópicas. Entre la parte mía, que va hacia lo finito, y que se siente Javier Chani, que está ahí a ratos por suerte, y la otra parte, que está abierta en un ser infinito de conciencia y lo ve a la lejanía, y puede descansar ahí harto, mientras más trabaja en sí mismo, más todavía, ¿no? Entonces, ese estado de estar un poquitito más allá, de no creérsela tanto, y poder soltar ese espacio de la conciencia entre lo hilo y lo holo, entre ser un campo abierto, no localizado, y simplemente hacer conciencia, y jugar a ser lo que uno está jugando a ser, eso se va volviendo más suave, ¿no? Y más, como dice Stan, más deliberado. Eliges jugar al personaje, pero sabes que no es, ves a través, y en gran tiempo sabes que eso mismo se está destruyendo ahí mismo porque no te alcanza ni a tocar. El punto masculino, ¿no? Y el punto femenino de la interacción, sí, súper ahí creyendo y sintiéndolo, porque el dolor es dolor, lo que importa, importa, y hay que comprometerse, pero es un camino entre esos dos aspectos, ¿no? Entre ser la parte y estar ahí, y esto es materialismo, me la compré completa, ¿no? Y la otra, no soy nada, que cae en el nihilismo. Porque, claro, desde la perspectiva de 1.000.000 de kilómetros de la conciencia infinita, me importa un huevo que se acaben 25.000 especies el próximo año porque ni me toca, ¿me entiendes? Pero creo yo que salud mental, integración y lo camino medio, madiámica, ¿no? Libre de los dos extremos, pudiendo ver las cosas como son, ni blancas, ni negras, ni tan así, ni tan así. Y eso es trascender el yo, finalmente, ¿no? Es salir de la jaula que es mental. Es nuestra propia mente que nos limita y nos polariza y ese trabajo holotrópico, por Dios, que sirve para eso a largo plazo, de forma sistemática, ¿no? Que finalmente es un camino espiritual, de poder ver más allá de nuestra propia confusión, ¿no? Una vida de sabiduría y la compasión, del amor, y eso nos saca del ego. Mientras más podemos estar en ese estado, tanto más relajados podemos estar y más felices, más libres de nosotros mismos. Por suerte, un ratito, digo yo. Eso me venía, Pablo, con lo que decías, ¿no? Ya, gracias. Yo quiero también decir algo sobre eso y es que precisamente el judeocristianismo, y no solo el judeocristianismo, sino todos los dogmas que han planteado la separación de la humanidad o del ser humano con Dios, están basados en un paradigma de una identidad completamente individualizada. Y creo que es muy importante trabajarse uno en el marco de un sistema de creencias que está sosteniendo esos dogmas. Entonces, con base en ese sistema de creencias, podemos aproximarnos un poco a identificar en nosotros mismos cuál es esa visión de precisamente de ser humano que tenemos y de mundo, porque a la base de todas las dificultades y los conflictos está jugando eso. Y por eso vuelvo y remarco el hecho de que nosotros mismos a veces estamos partiendo de una visión, primero generalizando, que todos pensamos así, que todos estamos o nos vamos y tiramos como tratamos de huir de esa espiritualidad. No, no necesariamente es así, ¿no? Entonces, generar procesos mucho más contextualizados, relativizar un poquito en el marco de esos dogmas que son tan autoritarios y tan absolutos. Entonces, me parece un proceso importante de ir también aproximándonos a nuestra visión, a nuestro sistema de creencias, a nuestros paradigmas, para que podamos entrar un poco más plenos a una visión distinta, porque creo que hay que trabajar hacia esa transición, ¿no? No es simplemente, bueno, ya esto es así, en la psiquiatría ortodoxa ahora es así y ya, estamos con un sistema de creencias encima, con una visión muy fuerte, unos dogmas muy rígidos, entonces trabajar en esa transición es muy importante. Y a mí me preguntó una vez alguien que para mí, ¿qué era la espiritualidad? Que yo hablaba mucho de la espiritualidad, entonces, ¿qué cosa era esa? ¿Sí? Y para mí, después de tanto, Wandra, después de tanto ir y venir en toda esta oscura noche del alma, pues yo pienso que la espiritualidad es precisamente como el encuentro con Dios, con el amor, ¿sí?
es la unidad con ese sentido de amor. Para mí Dios es amor, entonces es como la unidad con ese amor. Y en esa unidad es precisamente ir en contra de toda esa separación que había. Así es que a veces pensamos que la espiritualidad, yo no sé qué pensamos que es, ¿no? Que es una cosa por allá elevada y es lo que somos, ¿no? Es simplemente un retorno a lo que nosotros somos y estamos corriendo un velo de esa identificación que estamos separados. Entonces, me parece importante que cuando podamos trabajar en nosotros, sobre todo el juicio, ¿sí? Porque no todo el mundo actúa de una manera ni tenemos como una plantilla de decir, si tú fumas esto o haces esto, entonces estás buscando un quite a la espiritualidad. Precisamente, por ejemplo, yo estoy trabajando con enteógenos en mí y yo no estoy separándome de la espiritualidad, estoy trabajando hacia allá, hacia eso. Entonces habría que mirar en qué ámbitos y creo que eso le rebaja a uno mucha angustia con respecto a lo que ve, ¿no? Eso quería decir. Yo quisiera acotar algo. Lo que pasa también es que, por ejemplo, cuando uno, digamos, a mí me ha tocado atender en esta época a gente joven, más o menos entre 16, 17, 18 años, hasta los 20, por decir, ¿ya? Entonces, claro, suponte llegan las mamás o llegan los papás porque los chicos están consumiendo y generalmente marihuana, ¿ya? Generalmente, porque hay otros que consumen base y notas así. Entonces, lógicamente, los papás, bueno, y yo también me he puesto, como quien dice, a revisar redes y a revisar esto, porque yo más atiendo a personas más adultas que a menores, ¿ya? Pero es interesante, y yo creo que también es parte de toda la creencia que de todas maneras se va formando, porque la cultura es una cantidad de creencias, antes o después siempre va a haber esto, ¿no? Entonces, es interesante cómo, por ejemplo, a los chicos le dicen, ¿cómo tienes que...? Porque las mamás lo primero que van a hacer es hacer pruebas, por decirte algo de laboratorio, para ver si el hijo está consumiendo. Acá hay una negación al respecto, ¿no es cierto? Porque si el hijo consume es porque, poco más y porque los amigos lo obligaron y notas así, y eso no es así. Entonces, ¿cuál es el tema acá? De lo que a mí me ha llamado la atención. Es que también, de todas formas, la gente que... Porque si tú vas y consumes porque quieres, es una cosa. Pero la gente más jovencita, por ejemplo, hay gente que no quiere, pero yo qué sé, lo aceptó en una fiesta o notas así. Entonces, de alguna manera entran a esta situación sin ningún cuidado, sin ninguna, incluso ni conciencia, sino por curiosidad. Y entras a las redes, y las redes hay una ¿cómo te digo? También hay ciertas creencias al respecto, ¿no es cierto? Porque los chicos ahora, yo creo que la gente que nació en Internet y que, no sé, que está de 2000 para adelante, que nacieron desde el 2000 para adelante, piensan, sienten, viven el mundo completamente distinto a lo que nosotros podamos entender. Creo que ni siquiera podemos entender eso. Entonces, en las redes también tienen unos discursos que de todas maneras, yo lo que voy es que de todas formas se van haciendo otras estructuras culturales. Entonces, para mí lo importante sería ver que si es que cualquier persona entiende esa estructura cultural, si es que va contigo, si no va contigo, si es que es favorable o no para tu vida. Porque de todas maneras, el tema, por ejemplo, de consumo generalmente empieza desde sustancias, digamos, más suaves y después la gente se va enganchando con sustancias más duras y sin ninguna, ¿cómo se podría decir? Sin ningún reparo, ¿me entiendes? Porque de todas maneras las redes sí manejan muchísima información, porque a la larga, bueno, creo que también hay gente atrás de esto. Entonces creo que también, bueno, ese es un punto que he leído y todo esto y veo que, claro, se van haciendo creencias, pero tenemos que tal vez
desde nosotros mismos conocer mucho más, sobre todo esa contextualización donde los jóvenes están viviendo, nadan todo el tiempo y nosotros no. Entonces ir entendiendo o sea, eso. el contexto del uso de un compuesto es sumamente importante. Obviamente es muy Claro, importante y existe la drogadicción y la adicción y los problemas familiares y mil cosas, ¿no? Sí, claramente. Pero eso no descarta, o sea, a un sadhu hindú que está fumando chares, que es un derivado de la marihuana, un rastafari, o alguien que está haciendo, fumando, ¿cómo se llama? Santa María en el Santo Daime, etcétera, es otro contexto, es o alguien que está fumando tranquilo en su casa, es un adulto responsable, inteligente, que tiene su vida armada, que no está escapando de nada, sino que está disfrutándose un porro, por ejemplo, es diferente, ¿no? No todo es lo mismo, no todo es igual, lo que para uno es remedio, para otro es veneno, ¿no? Si ya no puedes tener tu vida y no puedes ni siquiera tener la cabeza sobre el agua para funcionar, y más encima te pones lo que sea encima, no da, ¿no? Si tienes tu vida armada, hay gente, si no tienes nada de energía y eres flojo y te cuesta moverte y te pones a fumar marihuana, probablemente no te va a aportar mucho. Si tienes mucha energía y te calma, tal vez puede ser un aporte, ¿no? Entonces es una herramienta, esa herramienta bien utilizada, la marihuana es una medicina para un montón de aflicciones físicas y emocionales, y te la recetan incluso en tu país, en muchos países hoy en día, y en muchos más mañana, para un montón de cosas. Entonces claramente tiene un uso medicinal amplio de billones de dólares, ¿no? Entonces está todo ese aspecto, pero no vamos a echarle, no vamos a decir todo esto es malo porque Juanito se fumó uno y repitió el colegio porque tampoco, ¿no? Entonces creo que cada cosa en su lugar, en su momento, en su contexto, o si no, no es... Y cuando decimos droga es una palabra muy amplia, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque no es lo mismo la pasta base que la cocaína, que la heroína, que la marihuana o que el LSD es como hablar, ¿me entiendes? Tan diferente, tan diverso y en todos los niveles, desde la acción hasta la reacción, ¿entiendes? Todo, ¿no? Entonces hay que verlo eso creo que un criterio bien amplio y en detalle de qué estamos hablando en particular. Porque si no es muy fácil decir esto es bueno, esto es malo y no es blanco y negro, usualmente hay mucho gris entre medio y la verdad pareciera ser más bien como, a mí me hace más sentido como lo ven los budistas, ¿no? Que cada cosa, cada fenómeno, cada situación es como un diamante con muchas caras y cada cara, de todas las que son, la puedes ver desde muchos ángulos, ¿no? Entonces, cuando la mente entiende eso, suelta porque no cree que la verdad ve las cosas como son, permite que sean como son, ¿no? Y eso mismo nos suelta de esta misma jaula que uno mismo se crea. Entonces, que el fenómeno de la droga es un fenómeno muy complejo y hay que verlo en términos amplios y luego vamos a lo específico, de qué estamos hablando, pero blanco y negro yo creo que no es una solución. Y el mundo está más, hoy en día, en la manera en particular, hay un movimiento hacia la tolerancia en general, ¿no? No Arabia Saudita, pero el mundo occidental va como hacia allá. Hay muchos permisos de investigación y hay mucha gente que la usa como medicación. O sea, quiere decirte, por ejemplo, ciertos tipos de Parkinson, epilepsias graves, y lo usan como medicina. Entonces, nuevamente, lo que para uno es medicina, para otro es veneno. Y tenga harto criterio cuando elija, ¿no? Ojalá que elija de corazón criterioso y a ver cómo lo vuelca. Claro que sí. Y esa es la cuestión, ¿no? Es como quien dice, ayudar a las personas a que tengan un contexto mucho más amplio y que midan su contexto. Es decir, exacto, lo que tú dices, ¿no? Para uno va a ser favorable, para el otro no. Pero es importante que la gente maneje esa información y que tampoco, o sea, en el caso de los chicos también es como que el Internet dice y es como que fuera palabra de Dios, que tampoco es. Internet Entonces, dice bueno, esas hay cosas. mucho por hacer. Internet Sí, dice muchas gracias. cosas. Así es. Bien. Seguimos avanzando, después luego entramos en el reino biográfico. O sea, nuevamente, ¿no? Esta parte, la segunda parte, es como conocida para todos, porque es más o menos los reinos del inconsciente, biográfico, coex, perinatal, transpersonal, ¿no? Pero igual Star siempre lo pone de una forma un poquitito diferente, ¿no? Es como refrescante leerlo dicho en otros lugares, diferente a los clásicos libros, por ejemplo, ¿no? Lo resume o lo contextualiza de formas diferentes. Me preguntaba qué aspectos de eso les llamó la atención o quieren conversar. En este punto a mí me surgió una idea, no idea, sino otra pregunta. Yo sé que sabemos mucho, pero la pregunta puede ser como muy simple. Pero bueno, la pregunta que surgió es, ¿por qué revivir el trauma produce sanación?
Entonces, yo entiendo que, bueno, hay una descarga de energía y todo eso, pero me voy un poquito más de fondo, porque uno sana de verdad, o sea, sanas, ¿ya? Pero ¿qué hace que se logre? Yo sé que hay este sanador interno, pero no sé, pero a mí esta pregunta o sea, como que está ahí, es por qué yo revivo el trauma y eso me sana, o sea, desde el punto de vista holotrópico. Y como tú decías, realmente es la última gota y se acabó. Entonces, no sé, esa es una pregunta que la dejo ahí. ¿Alguno quiere responder esa pregunta? ¿O cómo lo ven? Creo que depende del contexto, ¿no? Como que el set y el setting, porque en el caso de un niño, considero que revivir el trauma no tiene los recursos para, bueno, dependiendo del set y el setting nuevamente, ¿no? Pero por su cuenta no dependería, ¿no? Sí, no tiene los recursos como para ayudarse, asistirse a sí mismo, ¿no? Y yo creo que en el caso de bueno, un adulto, sí, además de la liberación energética, creo que cuando él elige, bueno, cuando es una opción, creo que de alguna forma él cuenta con cierto sostén emocional, ¿no? Además de repente de la ayuda terapéutica, pero creo que es como el cuerpo está listo para quemar esa energía residual, ¿no? Entonces, la psique ya lo puede procesar y el cuerpo lo puede sostener. Sí. Ahí mi pregunta sería, ¿por qué es que podemos reprocesar? O sea, bueno, yo sé cómo se reprocesa, porque bueno, a través de toda la memoria, todo eso, pero me parece que hay algo más que permite la sanación que no acabo de ver. No sé si hay o no, pero... La resignificación creo que le da mucho sentido, ¿no? Porque si yo abro ese proceso y para volver a ver lo mismo, creo que no me lleva a nada. Pero resignificarla, creo que sería una vía, salvo que el cuerpo, como en el caso de la respiración, que a sí mismo lo resignifica, ¿no? Que es más corporal que un proceso mental, ¿no? Yo tengo la impresión de que hay varios aspectos de la sanación que a nosotros se nos escapan por nuestra propia condición de ser seres humanos finitos y con una limitada comprensión de ciertas cosas. Yo creo que hay mucho ahí que está quizás más allá de nuestro alcance, porque probablemente ni siquiera está en un ámbito como de lo cognitivo, racional, medible o cuantificable. Sin embargo, creo que hay otras cosas que uno sí las puede ver y que de hecho Stan las dice a través de su investigación. Una tiene que ver con el proceso mismo de conectar con la experiencia, porque parte de lo que tiene que ver con el trauma es que efectivamente uno se separa de la experiencia, ¿no? En este como intento de sobrevivir, de esta reacción hacia el dolor, hacia algo que es muy extremo y que de alguna manera se percibe instintivamente como que me sobrepasa, como que va más allá de mis capacidades de procesamiento. Entonces lo que sucede es que yo me separo. Y toda desconexión, toda separación produce sufrimiento. Y el antídoto para eso, la medicina para eso es la reconexión, es volver a unir. Entonces en la medida que yo como que tengo la posibilidad de conectar nuevamente con eso, tengo la posibilidad también de sacar de ese espacio recursos, experiencias, cosas que quedaron atascadas ahí, que las metí ahí y no me conecté nunca más con ellas porque iban todas juntas. Entonces, como por un lado, el volver a conectar me parece que ya en sí mismo es terapéutico. El propio proceso de catarsis, que es cuando yo logro liberar las emociones que están almacenadas ahí, ya hace que mi sistema, en el fondo, no tenga que disponer de tanta energía para mantener eso encapsulado. Entonces, esta energía me queda disponible para hacer otras cosas.
Y eso hace que el funcionamiento propiamente neurótico también vaya cediendo, porque no estoy enfocado exclusivamente en mantener a raya esta energía que está anclada ahí en el trauma, digamos. Pero por otro lado, siento que también hay un tema que tiene que ver con que cuando yo voy a una experiencia a reencontrarme, digamos, con una situación traumática, en estado ampliado de conciencia, en estado holotrópico, voy también en una condición distinta a la condición inicial. O sea, yo voy a esta experiencia trayéndome al adulto que hoy día soy, al adulto que tiene una capacidad de lenguaje, que tiene una capacidad de simbolización, de significar, que tiene unas herramientas distintas, que tiene un aparato psíquico con otro estado. Entonces, ya no voy desde este estado de indefensión en el que probablemente estaba en un comienzo. Voy desde otro lugar. Entonces, puedo acompañarme a mí mismo a atravesar esta experiencia. Y creo que una de las cosas importantes que sucede ahí, y que también tiene que ver con superar el funcionamiento neurótico, es que me puedo dar cuenta de que eso que sucedió en ese momento fue algo que sucedió en ese momento y que ya no está sucediendo ahora. Por lo tanto, ya no necesito seguir usando ese mismo funcionamiento porque ya lo que ocurrió no está ocurriendo, no sigue ocurriendo. ¿Sí? Porque yo ya no soy un ser indefenso, ahora sí tengo herramientas, ahora sí me puedo proteger, ahora sí puedo procesar esto que sucedió. ¿Se fija? Y creo que además, entre otras cosas, una que para mí es muy importante, es porque uno en esta pasada también conecta con el alma. Entonces es como que conectas con la fuente misma, ¿no? Entonces, no sé, alguien decía en un momento como que parte de lo que había heredado, digamos, de la tradición judeo-cristiana, esta sensación de que somos impuros, de que somos, de que estamos contaminados, digamos, de que somos pecaminosos. Cuando uno conecta con el alma, justamente lo que puede comprender es que es todo lo contrario. O sea, sí, como que, claro, están estos aspectos, como decía Javi, del yo finito, pero cuando yo conecto con el yo infinito, entonces también puedo poner en perspectiva eso. Entonces ya no estoy simplemente atado o determinado por esta jaula que hay en mi mente, sino que ya sé que la llave de esa jaula la tengo en el bolsillo del pantalón, digamos, y puedo abrir la jaula cuando quiera. Quiero dar una anotación también, y es que cuando haces la pregunta me parece una pregunta fundamental, porque sobre la base de eso es que se plantea una nueva posibilidad, un nuevo paradigma, ¿no? Pero me parece importante situar en qué ámbito, porque hay otros ámbitos con la visión de revivir el trauma a través, por ejemplo, de la psicoterapia, de ir mirando, del diálogo, del lenguaje. Y digamos, lo importante aquí es la experiencia holotrópica, la experiencia desde el punto de vista más desde la visión transpersonal, es poder llegar a bucear en las capas, en esas capas de experiencias que puedan desplegarse de otra manera. ¿Por qué? Porque no estás en un modo de conciencia hilotrópico, sino que estás precisamente en un estado que te permite entrar en una integralidad, en una totalidad y resignificarla de otra manera, ¿no? Entonces, me parece que no porque yo hable sobre mi trauma y lo sienta y lo reviva, necesariamente voy a sanar. Depende. Si tengo la posibilidad de estar en esos estados holotrópicos, creo que es la potencia de lo que ha planteado Grof, ¿no? Que entrando en una experiencia, no en un diálogo, no en una cosa mental de revivir una cosa desde lo lógico, desde lo racional. Ese proceso se hará posterior o se hará a la par de esa experiencia, ¿no? De ir recogiendo como la experiencia de la vivencia. Entonces creo que lo fuerte aquí es que esa experiencia es una experiencia y es una experiencia que se retoma desde un sentido, un estado de conciencia holotrópico. Quería agregar solamente, Pauli, que toda esa explicación obviamente está en la piensa y la da en detalle, ¿no? Y la base de eso primero es la arquitectura de la psique humana y los diferentes niveles. Luego esto que estaba escrito en el texto, que es esta capacidad de radar, que en realidad es la inteligencia holotrópica, es la inteligencia autorregenerativa de la psiquis, que elige qué, cómo y cuándo se va procesando lo que se tiene que
procesar, ¿no? Y luego eso ocurre a través de mecanismos terapéuticos efectivos, que son uno de los 5 puntos que están diciendo que hay que revisar, ¿no? Que hay muchos que se repiten, que son normales en terapia convencional, como recordar cosas, reelaborarlas, procesos simbólicos, etc. Y luego hay algunos muy específicos a nivel biográfico, unos específicos de nivel perinatal, y algunos que son específicos del nivel transpersonal. Entonces, en los diferentes niveles de la conciencia, hay diferentes procesos que ocurren que tienen potencial terapéutico, desde las experiencias místicas, experiencias arquetípicas, bloqueos que se abren, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en la última parte, por ejemplo, de los libros, siempre hay un capítulo donde están, o en muchos, ¿no? Donde están, habla sobre estos métodos terapéuticos efectivos, eficaces, que se desprenden de este trabajo. Y todos esos son los que permiten finalmente aliviar el trauma, pero es el trauma biográfico, perinatal y finalmente espiritual, ¿no? Transpersonal, nuestra desconexión con la totalidad. O sea, y eso es al final un movimiento holotrópico hacia el todo y transpersonal, no más allá de uno. Entonces, realmente, toda la obra de Grof en el psicodinámico es la respuesta a esa pregunta, ¿no? Sí, bueno, esa parte yo ya, o sea, sí la entiendo, pero me parece que tal vez la pregunta tenía que ser, ¿de dónde sale esa energía o ese sanador para que empiece a funcionar? Y bueno, por un lado puede ser, digamos, la dimensión del alma, ¿no es cierto? O esa conexión que debe tener, que tiene el ser humano con la divinidad, digamos, pero mucho más, una macro divinidad, por llamarlo así, o con el cosmos, o cosas así. Esa era más creo que más, o sea, yo comprendo cómo son los procesos de sanación, pero lo que veo que yo quería saber es de dónde sale esa fuerza o la energía, no sé cómo llamar, ¿no? Entonces yo entendería que, claro, yo sé, digamos, ahorita es lo transpersonal, pero bueno, es interesante también decir de dónde sale, de dónde se emana de alguna forma esa fuerza que tal vez tiene, no es que tal vez debe tenerse ese sanador profundo, y puede ser del alma o puede ser de otra dimensión. Creo que por ahí va, Pau, esa era la pregunta. ¿Sí? o sea, cuando vos hiciste la pregunta, a mí lo que me vino es esto de que hay una dimensión que está conectada con la física, que Grof la trae mucho, bueno, que ahora con la física cuántica se pueden explicar un montón de cosas, pero como que me venía esto, ¿no? Nosotros cuando entramos en esos estados también hay un movimiento físico que también, o sea, como que la conciencia también es física, y es ahí en donde se producen también esos movimientos. Que hay mucho que por ejemplo, a mí me queda claro haciendo, por ejemplo, constelaciones familiares, donde se ve mucho eso del movimiento sistémico y del movimiento de la física y de los campos, ¿no? Como ahí también entra, no sé, Rupert Sheldrake y demás, ¿no? Como que por ahí sentía que iba por ese lado la pregunta. Sí, por ahí va. Gracias. ¿Tú me puedes traer la palabra? Okay. Interesante la pregunta, Paulina, porque también sí me cuestiono cómo algunos tienen como situaciones similares o eventos similares, algunos tienen como eso, la energía de continuar luchando o buscar algo distinto, pero otros no se dejan consumir por la situación, sino que comienzan a suicidarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, era como un misterio. A veces lo relaciono como su propósito de vida. No lo sé. Gracias. En cuanto a eso, hay un texto, Paulina, que les puedo enviar, que es de Ivor Brown, se llama, y habla sobre el trauma, la experiencia no experienciada, ¿no? Y habla de Grof también y toda la historia, cómo se ve el procesamiento del trauma, etcétera, ¿no? Que era como el origen de la pregunta que he hecho. Se los puedo mandar después para que lo vean, es muy interesante.
Gracias, chévere. Bien. Aquí en los últimos minutitos, ¿hay alguna pregunta o algo más que se esté dando vuelta? ¿Algún tema que hicieron? Javi, yo lectura? apagué la cámara también por el tema de la señal, pero estoy ya. acá y voy. Eso. ¿Sabes qué? Ahí, cada vez que yo leo, cuando empieza a aparecer de nuevo el tema de todo el trabajo que ha hecho Grof, de las matrices y todo esto, yo me pregunto siempre a mí misma que es como, me da la sensación de que el mundo de la psicología como que todavía no lo toma, ¿cachai? Como que no lo hace suyo, no quiero usar la palabra respeto, pero es como, no lo hace masivo, ¿me cachai? Y es como, esa parte me preocupa porque es como, y vamos a seguir con el caballero sentado en el sillón mirándole, contándole la historia, ¿cachai? Esa parte a mí es como, me pregunto, ¿hay algo que podamos hacer? ¿Cachai? No sé, eso a mí me inquieta, porque encuentro que es tan redondito, ¿cachai? Y es como, ya, pues, ¿y a qué hora lo va a aplicar el resto de la psicología, el resto de, ¿me cachai? Eso me inquieta. No sé si es pregunta, pero... Yo creo que nos toca una parte a cada uno, donde sea que estemos y cada uno que lleve este trabajo hacia adelante, tiene una responsabilidad de eso, ¿no? Es una responsabilidad compartida por mucha gente. Y sí, hay mucho camino que hacer. Y yo creo que toda la investigación psicodélica va a terminar justificando y apreciando el trabajo de Stam, porque realmente son 4 matrices, son 3 niveles, y es como lo describe, se refiere con esos síntomas, y es de una precisión que es de lujo. Increíble, pero sin la herramienta, sin el telescopio, microscopio, que son los estados ampliados de conciencia, la gente puede creer o no creer. Entonces, cuando uno habla de esto, creo que es como, puede ser, o eres como un loquito, que tal vez es como fanático, a otro le gusta Jung, a otro le teca, ¿no? Y cada uno habla su locura. Es un poquitito así, pero cuando tú tienes una experiencia de verdad, biográfica, prenatal, transpersonal, en serio, o sea, o te vuelves grofiano o te vuelves grofiano, porque tiene un peso innegable, ¿no? Entonces creo que ese compromiso con uno mismo del camino te hace profundizar en un método y luego lo puedes compartir con un otro, ¿no? Pero necesita que mucha gente lo comprenda, lo entienda, se forme, lo lleve a otro, forme, ¿no? Creo que hay esto que hacer, como tú dices, Iván. Sí. El mundo lo necesita, creo yo. Sí, totalmente. No, y Pero lo otro, también, o sea, por el ladito lindo, Iván, hay mucha más apertura, ¿eh? Mucha más apertura. Ya. Un poco también pensaba eso, justo anoche lo hablaba con mi mamá, de que también es un poco siento que es como una herramienta del futuro, y a veces, y también requiere que la persona esté dispuesta a atravesar todo eso. No sé si es, tampoco nos la agarremos tanto con la psicología, sino hay una persona que se tiene que entregar al proceso, está lista para hacerlo, porque después también se le va a mover la vida, tiene que integrar todo eso. Digo, por ahí la humanidad todavía no está ahí. Creo que igual este año fue un hermoso golpe a la psiquis colectiva que nos está ayudando, pero también honrar como el camino que estamos haciendo todos. Y siento mucho eso, que Grof está adelantado mucho tiempo. Cierto. Sí. Qué pena, pero yo quería decirle algo a Paulina y es en relación con la energía que plantea, que pues es el gran misterio, como dice Gisela, y como lo dice incluso Grof, en relación con la conciencia, ¿no? Poder, digamos, llegar como al centro, al punto fundamental de lo que esa conciencia es inmensa e inabarcable. Creo que es como esa allí, como donde surge o tiene la energía, ¿no? La herramienta. Por eso la respiración holotrópica y el estado holotrópico pues está basado en una conciencia holotrópica, una conciencia de totalidad, y es como la base de esa energía que promueve y que gestiona, ¿no? Pero como se dice, pues seguir explorando el tema de la conciencia es fundamental, porque todavía no conocemos muchas cosas sobre ella. Sí, es un camino todavía virgen. Gracias.
Bueno, queridos, si no hay nada más que agregar. Bien. Muchas gracias. Nos vemos la otra semana, entonces, o sea, en otro... Yo creo que tal vez ahora deberíamos hacer una pequeña parada, enero y febrero, ¿no? Porque creo que la energía hacia final de año, como que se cansan, igual las vacaciones tras la pandemia. Hablemoslo por el chat, ¿no? Pero tal vez deberíamos parar un poquitito y continuar cuando como estemos un poquito a través de las fiestas, al menos, ¿no? Sí, súper. Chévere. Un abrazo a todos. Mucha Bueno, suerte. gracias. Chao, Javier. Muchas Chao a gracias. todos. Chao a todos, Pasen que muy estén bien. bien. Suerte, cuídense mucho. Gracias. Chao, que Bueno tengan buenas verles. noches. Gracias. Adiós. Chao. Adiós.